Hola, hola, buenas noches. Sí, ¿me confirman si se me escucha bien? Hola, buenas noches. Sí, 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 muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitarles a cada uno de ustedes por estar conectados hoy, un día de feriado obligatorio, darse un tiempito para educarse, para dar la oportunidad de recibir valiosos conocimientos. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí y qué bueno, tenemos sala llena. Eso quiere decir que estamos por buen camino. El día de hoy me ha tocado presentarle a una mujer maravillosa que hoy nos va a exponer todos sus conocimientos. Es Berito Burgos. Bueno, tengo aquí la polla para saber todo lo que ella es. Ella es de profesión ingeniera en sistemas, tiene un máster en telecomunicaciones, fue analista y auditor de riesgo operativo, es desarrolladora de soluciones de blockchain y también tiene experiencia en empresas privadas y públicas en cargos gerenciales. Se ha venido capacitando durante todo este tiempo y si adicionamos a tantas capacidades que tiene Berito, es un ser humano increíble, extraordinario. Su tenacidad admiro mucho, ha inspirado a muchos dentro de la comunidad en la que nos encontramos. Y la verdad es para mí un orgullo presentarla y les refiero de todo corazón que la información que ella les va a dar les va a servir mucho para sus vidas. Bienvenida, Berito, buenas noches. Muchísimas gracias, Pauli, esa mega presentación. Primero agradecerte a ti, mi Pauli, porque nunca podemos ver en otra persona lo que no tenemos dentro, ¿sí? Entonces, primero agradecerte eso, mi Pauli. Si tú me ves como una persona que tiene resultados y una persona, digamos, solidaria y todo lo que tú ves en mí es porque tú lo tienes dentro, ¿sí? Primero eso. Segundo, agradecerles a todos ustedes por darse cita a este espacio. Este es un espacio de crecimiento. Si bien es cierto, tiene un valor simbólico, que son $5, pero esos $5 te permiten invitar a 5 personas más. Entonces, realmente es un valor simbólico. Todo lo que nosotros vamos a compartir hoy con ustedes es un conocimiento que hemos venido adquiriendo en el tiempo. Sí, bueno, yo soy ingeniera en sistemas de profesión, como decía Pauli. Sin embargo, por azares del destino y también la necesidad, sobre todo, hace que tú puedas encontrar en los momentos más difíciles tu verdadero potencial, ¿sí? Entonces, gracias a eso yo pude llegar al mundo financiero y empezar a buscar la información correcta. Si hoy tú estás aquí en este espacio, créeme que no es coincidencia, es porque tu alma empezó a buscar algo diferente y llegó hasta este lugar. Así que primero, creemos mucho en eso, nada es coincidencia, todo llega porque tú lo vienes buscando, ¿sí? Si tú le has pedido a Dios que te empiece a mostrar una luz de cómo administrar de mejor manera tus finanzas, pues este es el lugar correcto, ¿sí? Primero eso, y hoy voy a compartirles un poquito de información de valor. Les pido que pongan toda la atención. Es una información hecho pastillitas que yo he podido recopilar de de varios libros, ¿no? Primero, son varios libros los que yo he tenido que leer y como les decía, es información que hemos venido recopilando en el tiempo, no es información que ustedes quizá la pueden encontrar en una universidad, en una maestría, realmente no. Este tipo de información, ¿dónde las encontramos? Pues en espacios como estos, ¿sí? Entonces, voy a iniciar. Sí, voy a generar algunas preguntas. Siempre me gusta que la gente participe en el espacio, porque así pues tú también puedes afianzar el conocimiento. Y les voy a pedir durante la sesión que vayamos compartiendo ciertos datos, que me compartan por el chat, que alcen la manito, cosas así. Eso va a hacer que tú puedas recibir más la información. Ahora, si estás desde tu casa, primero te pido que no te bloquees, es decir, que no te cruces los brazos, no te cruces las piernas, porque nosotros cuando recibimos información y cruzamos los brazos, pues eso es signo de bloquearnos y no vas a asimilar correctamente la información, ¿sí? Eso entonces, bueno, vamos a partir desde los conceptos básicos, que es la educación financiera, ¿sí?
Aparentemente la educación financiera es algo que todo el mundo debe saber. Todo el mundo debe saber, sin embargo, el sistema y sobre todo la banca y el mundo quiere que nosotros nos mantengamos ignorantes en este tipo de conocimientos, ¿sí? La educación financiera, primero, ¿qué nos puede generar? Nos puede generar oportunidades, es decir, identificar cuando se te presenta una oportunidad que tú la puedes utilizar. Segundo, te permite planificar tu futuro, ¿sí? Alcanzar ciertas metas. Tercero, te permite ahorrar, ¿sí? Mucha gente vive sobre su ingreso y sobre todo nunca puede ahorrar, ¿sí? Y luego puede generar inversiones. Esas inversiones te pueden apalancar para que tú puedas acelerar tu proceso de capitalización y sobre todo empezar a generar un patrimonio. Hay mucha gente que trabaja toda su vida pero nunca va a poder generar un patrimonio porque no sabe cómo administrar correctamente sus finanzas, ¿sí? Y vamos también a identificar qué es un gasto, ¿sí? Y cuándo tú lo deberías hacer. Hay mucha gente que cuando viene una depresión, empieza a drogar a su cerebro, ¿sí? Los seres humanos nos movemos por varias cosas. La primera es que nos podemos mover por miedo o por amor propio. Cuando empezamos a movernos por miedo, empezamos a suplir ciertos comportamientos, ¿sí? Tú estás en depresión, estás en preocupación, el cerebro empieza a generar una droga para tu cerebro, ¿sí? Entonces ahí vienen las compras, el uso excesivo de la tarjeta de crédito y cosas así, que es un comportamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar en estos espacios. Todos los lunes tenemos los espacios, ¿sí? Y durante la semana generamos 3 espacios adicionales que les va a permitir apalancarse de cierta información para que ustedes empiecen a organizar sus finanzas, ¿sí? Este es un espacio que lo hacemos todos los lunes. Déjenme pasar. Ya. Quisiera primero consultarles quién está aquí porque quiere ordenar sus finanzas. Me van a ir compartiendo en el chat, ¿sí? Quieren saber cómo pueden multiplicar sus ingresos, requieren pagar sus deudas, quieren tener libertad financiera, buscan a alguien que les pueda asesorar de manera financiera y si es que en realidad no saben por qué están aquí. Entonces, ahí los leo, utilicen el chat y compártanme qué es lo que ustedes requieren de este espacio, por qué se conectaron a este espacio. Si alguien les compartió el link, si alguien les invitó realmente, es porque tú puedes aprender información de valor, ¿sí? Entonces, si alguien quiere compartir ahí en el chat, es importante que también me lo coloquen, ¿ya? Y bueno, vamos a ver ciertos conceptos importantes. Déjenme ver, estoy con algunas personas en sala. Deben 2 minutitos. Bien. Chévere, ahí me responden las 4 primeras. Las 4 primeras son, a ver, déjenme, tengo aquí unos problemas con mi computadora, como que se me pegó. Exacto, ya vamos a admitir a algunas personas que todavía están en sala. Ya, a ver, las 4 primeras dice, quiero ordenar mis finanzas, quiero multiplicar mis ingresos, requiero pagar mis deudas y quiero tener libertad financiera. La libertad financiera, a veces la gente piensa que tiene que ser rico, millonario, ¿no? La libertad financiera es que tú mes a mes puedes cubrir tus deudas, ¿sí? Tus responsabilidades y te sobra. Esa es la libertad financiera. Pero la libertad financiera implica que tú no tengas que trabajar 8 horas en un trabajo tradicional, sino que puedes generarlo a través de ingresos pasivos, es decir, a través de negocios que te llegan, digamos, mes a mes, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dicen? Pagar deudas, viajar por el mundo y no tener que preocuparte, ¿cierto? No tener que preocuparte por el dinero, ¿sí? Libertad financiera, ¿qué más nos dicen?
Ya ve que tengo algunas otras, las 4 primeras opciones. Sí, la mayoría de personas busca primero multiplicar sus ingresos y sobre todo ordenar las finanzas. Aunque no lo crean, el 90% de las personas no saben, en realidad, no saben confrontar su deuda, no saben cómo está su estado financiero. ¿Sí? Entonces, lo que no se escribe o lo que no se mide, no crece. ¿Sí? Hoy les vamos a dar ciertas estrategias para que ustedes empiecen a ordenar de una forma adecuada sus finanzas. Todas las opciones. Perfecto. Seguimos con gente en sala. Bueno, este es un pequeño ejercicio porque cuando tú quieres en realidad cambiar tu sistema financiero, debes hacerte esta pregunta. ¿Sí? Esta pregunta. ¿Cómo están tus finanzas? La primera es, ¿salgo en contra cada mes? Segundo, mis ingresos pagan lo necesario. Tercero, mis ingresos pagan mi estilo de vida y me sobra. ¿En dónde estás tú en este preciso momento? ¿Te está faltando cada mes el dinero? ¿Tus ingresos pagan lo necesario, pero siempre con restricciones? Y tercero, pues tú vives un estilo de vida correcto, te sobra, o qué es lo que está pasando contigo. Sí, es importante que tú te ubiques en alguna de estas opciones. Esa es la primera parte para poder entender que todo, absolutamente todo en nuestra vida tiene que ser medido. ¿Sí? Y algo que todo el mundo está viviendo es que el sistema nos quiere ignorantes, es decir, que no le interesa que nosotros estemos educados de forma financiera, ¿ok? El sistema quiere decir el gobierno y la banca. ¿Quién realmente tiene el control, digamos, del dinero y de todo lo que se genera en economía, en producción, en transacciones? Pues es el sistema. El sistema es decir, el gobierno y también los bancos. ¿Por qué requieren ellos mantenernos ignorantes? Primero, pues porque un pueblo que ignora muchas cosas es un pueblo que puede ser engañado y puede ser manejado de una forma más rápida, más eficiente, te pueden dominar de una manera rápida. Es decir, que gracias al desconocimiento nosotros podemos cometer errores financieros todo el tiempo, ¿sí? Y hay mucha gente que vive endeudada para toda su vida. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñaron conceptos básicos. Generalmente en el colegio nos enseñan contabilidad, ¿cierto? A la mayoría de ustedes les deben haber enseñado contabilidad, pero nunca nos enseñaron finanzas. ¿Sí? Finanzas quiere decir cómo administrar tu dinero, cómo multiplicarlo, cómo generarlo y cómo romper ciertos techos financieros. Todos nosotros tenemos un termostato financiero, ¿sí? Si tú desconoces cada vez más la información, pues obviamente vas a tener un termostato más bajo, ¿ok? Si tú empiezas a conocer cierta información, tu termostato financiero va a subir. ¿Ok? Entonces, el gobierno y los bancos les interesa que nosotros desconozcamos cómo administrar nuestro dinero y utilizar ciertos conceptos para apalancarnos y producir ciertos modelos de negocio para que cometamos más errores financieros. ¿Sí? Porque eso obviamente les beneficia. ¿Sí? Conceptos que todos debemos conocer. ¿Sí? Conceptos que todos debemos conocer. Primero es qué es un activo y un pasivo, efecto compuesto, interés compuesto, efecto late, deuda, apalancamiento financiero y oportunidades que nos da ahora la tecnología en el mundo actual. ¿Sí? Seguimos con gente que está ingresando. Miren, conceptos básicos. A todos les han de haber dado contabilidad, ¿no? Ahí alcen la manito a quien le dio contabilidad, a quienes les dieron contabilidad en el colegio, en la escuela, en la universidad, pues a muchos de nosotros, ¿cierto? Bueno, ahí está Noemí, que nos está alzando la manito, Edgar, Steffi. Bueno, a la mayoría de nosotros nos enseñaron contabilidad básica, ¿sí? Entonces ahí nos enseñaron qué es un activo y qué es un pasivo. El activo, miren, este concepto está tomado del libro Padre Rico, Padre Pobre, y nos dice Robert Kiyosaki que un activo es todo lo que trae dinero a tu bolsillo, ¿sí? Y un pasivo, en cambio, es todo lo que saca dinero de tu bolsillo, ¿ok? Entonces, el activo son todas aquellas cosas que generan un ingreso, ya sea de forma diaria, mensual o anual. Aquí, ¿qué podría entrar? Tu sueldo, ¿sí? Si tú trabajas bajo relación de dependencia, entonces un activo es tu sueldo, tu salario, ¿sí? Y un pasivo, en cambio, es todo lo que nos saca el dinero de nuestros bolsillos.
Es decir, todas aquellas cosas que nos quitan dinero, ¿sí? Pero ¿a quién le enseñaron que una casa, un departamento, es un activo? Álzame la mano ahí o póngame por chat. ¿A quién le enseñaron en el colegio que una casa, un departamento, un auto es un activo? A ver, ahí póngame. Interactuemos, ¿ya? Es importante que ustedes vayan interactuando para que vayan afianzando la información, porque caso contrario no la van a afianzar. ¿Sí? A Steffi, Zambita Fierro, dice Edgar Barraca. Perfecto. A muchos de nosotros nos enseñaron que una casa, un departamento, un terreno, un auto eran activos, ¿sí? Pero depende de cómo tú lo hayas adquirido. La mayoría de nosotros, por ejemplo, ¿cómo adquirimos un bien inmueble? Lo adquirimos a través de un préstamo hipotecario. Por lo tanto, no es un activo, se convierte en un pasivo. ¿Por qué? Porque tú tienes deuda. La mayoría de personas dice mi casa, cuando en realidad la casa no te pertenece, le pertenece al banco, porque tú tienes una deuda hipotecaria, ¿sí? Entonces no es un activo. Por ejemplo, el auto se convierte en un pasivo. ¿Por qué? Porque tú debes pagar mantenimiento, tienes que pagar rodaje, tienes que pagar matrícula, si tienes asegurado el auto también, si pagas gasolina, entonces todo eso se convierte en un pasivo. ¿Por qué? Porque te está sacando dinero del bolsillo, más aún cuando tu auto lo sacaste con un préstamo. Sí, entonces ahí vamos a empezar a romper el primer concepto que nos colocaron desde muy jovencitos o desde muy pequeños, que un activo es una casa. Depende cómo la hayas adquirido. Si la casa la compraste de contado y te genera un ingreso, pues obviamente se convierte en un activo. Caso contrario, es un pasivo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, ahí me lo van colocando, ¿ya? Bueno, y tenemos dos tipos de ingresos, ¿sí? Primero, los ingresos activos. Los ingresos activos son aquellos que tú intercambias tiempo por dinero, ¿sí? ¿Dónde está eso? Por ejemplo, si tú eres un empleado bajo relación de dependencia, tienes un salario, ¿sí? Si tú trabajas bajo comisión de servicios, entonces tú estás intercambiando tu tiempo por dinero, ¿sí? Las utilidades, los sobresueldos, los aguinaldos que te da tu trabajo, pues eso es un ingreso activo, porque tú tienes que dedicarle 8 horas a tu trabajo diario, incluso hay personas que lo dedican más tiempo, ¿sí? Más tiempo. Depende también de la responsabilidad, pues puedes dedicarlo más tiempo de 12 horas, hay gente que trabaja hasta 14 horas, ¿sí? Y por acá tenemos qué es un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo, en cambio, es que el dinero trabaja para ti, ¿sí? El dinero trabaja para ti. Tú no haces nada, simplemente pones a trabajar el dinero. Por ejemplo, digamos que alguien tiene una casa y la pone en renta. Hoy está muy de moda el Airbnb, ¿cierto? Entonces, el alquiler te llega como un rédito. Tú no necesitas colocar ni tiempo ni esfuerzo, pero te va a llegar ese ingreso. Ahí, ahora, gracias a la tecnología, yo le llamo, esta es la era del conocimiento, la era de la información y la era de la abundancia, así la llamo yo. ¿Por qué? Porque gracias a que tú te puedes apalancar con la tecnología, puedes generar ciertos modelos de negocio que te permiten generar ingresos pasivos. Trabajas una vez, generas un producto una sola vez, pero ese producto te puede generar réditos para toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos los cursos online, ¿sí? Que tú preparas un taller, un curso, digamos, como este. Yo lo grabo y luego lo monetizo. Yo cobro para que la gente ingrese a este tipo de información. Entonces, yo trabajé una sola vez, pero la gente siempre está revisando mi información. Eso es un curso online. Luego tenemos los dividendos, es decir, que yo puedo colocar en un producto como una inversión. Por ejemplo, tenemos en los bancos las pólizas, tenemos fondos de inversión en americanos, tenemos algunos otros modelos de negocio, por ejemplo, ahora se hace mucho trading, ¿sí? Entonces esos son dividendos, ¿ok? Y hay algo que está muy de moda. Por ejemplo, hay gente que gana millones a través de TikTok, a través de YouTube, ¿sí?
Entonces, eso que está generando, una persona hizo una vez un canal, obviamente constante, hicieron varios videos y está ganando mucho dinero, ¿sí? Ahora nosotros podemos romper esos paradigmas de que se necesita mucho trabajo y mucho conocimiento como para generar grandes réditos, ¿ok? Entonces, el canal de YouTube, por ejemplo, te genera réditos, obviamente es un trabajo, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero te genera ingresos pasivos. Luego tenemos renta de equipos, digamos que tú tienes, no sé, unos computadores, tú los rentas y eso genera un ingreso para ti. Luego tenemos bienes raíces, ¿sí? Hay modelos de inversión en bienes raíces que te generan un rendimiento, ¿sí? Digamos acciones, puedes generar, ahora pues se puede aportar a la construcción de un bien inmueble y pues tú generas un rendimiento, ¿sí? Y también existen otros modelos o otros negocios como las franquicias que te permiten generar un ingreso. Por ejemplo, ahí tenemos la Fibeca, tenemos las farmacias económicas, tenemos el ferretero, que son franquicias, ¿sí? Que ya tienen un modelo de negocio establecido y tú puedes comprar esa franquicia y llegar a un punto de equilibrio. Obviamente también tardan, pero te generan un rendimiento o una regalía con el tiempo, ¿sí? Hay algunos modelos también como las redes de mercadeo, ¿sí? Las redes de mercadeo también son muy frecuentes en nuestro ecosistema, ¿no? Las redes de mercadeo, por ejemplo, Herbalife, Jambal, las muy conocidas. Tenemos por ahí Ginodé, también que es una red de mercadeo de maquillaje, de productos alimenticios. Entonces, todos esos modelos de network marketing, el café, bueno, hay un sinnúmero de servicios, ¿no? Eso que te permite también generar ingresos pasivos. Trabajas una sola vez, produces un buen equipo y ese equipo sigue trabajando y tú vas a generar ingresos pasivos. Sí, ya acepté a algunas personas. Ya creo que la acepté. Bueno, otro concepto interesante que ustedes deben conocer es el efecto compuesto. Miren, este espacio es un espacio educativo que nosotros lo venimos generando ya algún tiempo, ¿sí? Y este espacio que te va a permitir a ti, primero te va a permitir crecer. Déjenme silenciar por acá. Ya. Este espacio, si tú lo haces constante va a empezar a generar un resultado. El efecto compuesto es pequeños pasos constantes te van a generar un efecto, es decir, te van a permitir estallar en algo. Y esto se aplica para todo en la vida, ¿sí? Por ejemplo, si tú llevas un buen estilo de vida, haces deporte, por ejemplo, ¿sí? Vamos a pasar por acá, la siguiente. Miren. El efecto compuesto es producir o cosas negativas o cosas positivas en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces cosas positivas, empiezas a alimentar tu mente en conocimiento, al principio tú no ves el conocimiento, no ves un producto terminado, no generas, digamos, una regalía, ¿sí? Pero si tú sigues educándote, en algún momento tú vas a producir información de valor para otros, ¿ok? Si tú haces ejercicio constantemente y empiezas a hacerlo todos los días, pasos pequeños, a veces la gente dice, yo quiero ir al gimnasio, pero la primera semana va 2 horas. Entonces, ¿qué haces? Fuerzas a tu cuerpo y luego te vas a desanimar y no vas a ir. Pero si tú empiezas con pequeños pasos, digamos, media hora, 45 minutos, y luego le vas subiendo, eso va a generar un efecto compuesto hasta que se haga un hábito. Lo mismo los libros, hay mucha gente que no le gusta leer, pero si tú empiezas a leer 20 minutos, eso va a generar un efecto compuesto en tu vida, ¿sí? Y las metas se alcanzan con pasos pequeños, ¿ok? Entonces, si tú eres feliz y tienes pensamientos positivos, eso también va a generar un efecto compuesto en ti. Ahora, vamos al lado negativo. Al lado negativo, si tú te alimentas mal, obviamente vas a tener obesidad. Si tú, por ejemplo, no utilizas correctamente tu tiempo, es decir, que no pones conocimientos adecuados en tu mente, también va a tener un efecto, ¿sí? Si tú vives siempre en discusiones y en peleas, va a tener un efecto, ¿ok? Entonces, nosotros generamos un efecto compuesto en toda nuestra vida, ¿sí? Este espacio que te va a producir, si tú generas esto como un hábito de educación todas las semanas, va a generar un efecto positivo porque tú vas a empezar a utilizar esta información para tu vida, ¿sí?
Y dicen que no existe un lugar neutro, no existe, porque lo que no crece, decrece, ¿sí? No tenemos contraseña. No tenemos contraseña para la sala. Seguramente debes... Déjame ver si es que te puedo compartir ya el ID de la sala. Deme un minuto. Te voy a poner ahí en la sala, ¿ya? Ok. Sí, ahí está el password. 128901. Ya. Perfecto. Ya. Dígame quién está aprendiendo hasta aquí. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, ahí póngame un dedito arriba. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un concepto que todo el mundo debería conocer. Miren, el interés compuesto. Albert Einstein nos dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. ¿Sí? La octava maravilla del mundo. Y el que lo conoce y lo entiende, lo gana. Pero el que no lo entiende, ¿sí? Lo paga. ¿Ok? Es decir, que nosotros generalmente cuando aplicamos el interés compuesto para las deudas, ¿sí? A nosotros, a todo el mundo, nos aplican interés compuesto cuando tú haces una deuda a largo plazo. Por ejemplo, si haces un préstamo hipotecario, pues a 20 años terminas pagando 3 veces tu casa y cuando le quieres vender no te van a pagar ese valor, sino van a pagar es el valor, digamos, de costo, incluso menos, ¿sí? Entonces, el interés compuesto puede generarte o un valor agregado, ¿sí? Te puede generar un apalancamiento a ti para que tú apalanques tu patrimonio o a su vez, pues tú lo pagas a largo plazo. Y hay gente que vive endeudada para toda su vida, ¿sí? ¿Qué es el interés compuesto? Esto sucede cuando tú tienes un capital, ¿sí? Lo pones a producción, por ejemplo, una póliza tradicional en la banca tradicional te genera un 5% de rendimiento en un banco. En una cooperativa te puede generar el 6%, el 8%, pero tú, en vez de retirar tus ganancias, ¿sí? Tú le subes ese rendimiento a tu capital. Entonces, tu capital crece, tu rendimiento crece. ¿Eso qué va a ser? Una bolita de nieve. Una bolita de nieve que te va a permitir crecer tu capital, ¿sí? Entonces, la fórmula del éxito que utiliza la gente exitosa, la gente millonaria, es que tú empiezas a reinvertir y ganar de nuevo. Es decir, no les retiras tus ganancias, sino reinviertes. ¿Sí? Ok, reinviertes, inviertes, luego tu patrimonio crece y empiezas a generar un activo, ¿sí? Un activo. Y ya les voy a explicar qué tipo de activos nosotros debemos generar. Dinero más interés hace una bola de nieve y con el tiempo tú puedes generar un gran patrimonio, ¿sí? Pero al contrario, tú puedes generar una gran deuda. Perfecto. Ya. Aquí les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué escogerían ustedes? ¿Qué escogerían ustedes? Si yo les digo que hoy les voy a hacer un regalo, ¿sí? Y les voy a escoger $1.000.000 cash en este momento o un centavo de dólar que se duplica diariamente por 30 días. ¿Qué escogerían? Ahí contéstenme en el chat. El centavo, muy bien. ¿Quién más? Eduardo dice el centavo, Doris el centavo, Wilmer el millón, perfecto. ¿Quién más? Marjorie el centavo, Noemí el centavo, muy bien. Stephanie el millón e invierto, ya, perfecto. ¿Quién más? Creo que estoy solita en esta sala. Veo 45 conectados y tengo pocas personas que están contestando. El centavo, Jacqueline. Ya, ¿quién más? Bueno, yo tengo ya gente que está en mis charlas. Millón. Ah, ya, Javier dice millón y luego lo invierto con usted. Un centavo. Pauli, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Kelly, bueno, nos dice el centavo. Muy bien. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más? Perfecto. Ya, bueno. $1.000.000 versus un centavo que se duplica diariamente por 30 días. Por acá tenemos otra respuesta, 1 millón. Perfecto, Israel dice 1 millón.
Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona esto, ¿ya? Miren, la paciencia es la madre de todas las virtudes, ¿sí? Y tú escogiste el millón, ¿sí? Felicitaciones, tienes $1.000.000 que está de forma inmediata, cash, y tú podrías hacer varias cosas, ¿no es cierto? Miren, las personas que escogieron el centavo que se duplicaba cada día, miren, esta persona tiene $1.000.000 y en 10 días quizá ya se puede comprar un auto, puede pagar sus deudas y muchas cosas más. Miren qué pasa con el centavo en los 10 primeros días, ¿sí? Apenas son $5.12. Seguramente ahí tú ya te arrepientes de haber escogido el billete de $1.000.000, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa a los 20 días? ¿Sí? Esta persona ya invirtió, ya está duplicando su capital, se fue de viaje y tú estás con el centavo en 20 días, ¿sí? En 20 días y tu centavo está con un capital de $5.242, ¿sí? Entonces ahí quizá nuevamente te vuelves a arrepentir y dices, ¿por qué no tomé el $1.000.000? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los próximos días? Miren, a los 30 días, este centavo, ¿sí? Que en 20 días y en 10 días tenía un capital muy pequeño, pues se generan $5.000.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la mejor decisión? Fue tomar el centavo que se duplicaba cada día. Ahora, aquí yo lo que quiero hacer de referencia es que al principio, como el efecto compuesto y el interés compuesto, al principio tú no ves una capitalización, ¿sí? Si tú estás, por ejemplo, trabajando en un proyecto todos los días y le dedicas y le dedicas y le dedicas, pero no ves resultados, ¿sí? Es porque nosotros también hacemos un efecto compuesto. Al principio tú no ves ningún rendimiento, ¿sí? Y parece que no crece. Pero llega un momento en que tenemos una curva de crecimiento geométrico, ¿sí? Por ejemplo, miren aquí, en los 20 días, $5.000 parece que no genera mayor rendimiento. Pero ¿qué pasa en los 21 días? Empieza 10.000, luego 20.000, 40.000, 80.000, 167.000 y luego llegamos a los 28 días a 1.000.000, a los 29 a 2 millones y en los 30 días 5 millones, ¿sí? Y a los 31 días, ¿cuántos serían? 11 millones, ¿sí? Entonces el efecto compuesto y el interés compuesto debemos contemplarlo a largo plazo. Por eso dice, la paciencia es la madre de todas las virtudes. Latinamente, ¿sí? Nosotros no entendemos que cuando queremos hacer una inversión, debemos dejarla a mediano plazo o a largo plazo, ¿sí? Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas del mundo, él siempre tiene sus inversiones a largo plazo, nunca las hizo a corto plazo y eso permitió que tenga un capital muy grande, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante ustedes van a recordar estos dos conceptos. El efecto compuesto, todo lo que tú hagas en ti tiene un efecto compuesto. Al principio no se ve, ¿sí? Tú, por ejemplo, tú eres un fumador y te fumas todos los días 2 cigarrillos, 3 cigarrillos, 10 cigarrillos, pero hace un efecto compuesto para toda la vida. ¿Qué puede ocurrir? Puedes adquirir una enfermedad, pero si tú, por ejemplo, haces lo contrario, empiezas a alimentarte correctamente, o empiezas a hacer ejercicio, o empiezas a leer información de valor todos los días, ¿qué vas a hacer? Pues luego vas a tener un efecto compuesto, ¿sí? Entonces, no se me va a olvidar nunca de este ejercicio. Las personas que escogieron el 1 centavo, felicitaciones, ¿sí? Ahora tienen $5.000.000. ¿Sí? Entonces, esta es la magia del interés compuesto. Ahora, ¿cuándo pagamos interés compuesto? El interés compuesto lo pagamos cuando estamos utilizando una deuda mala, ¿sí? Por ejemplo, el interés compuesto se aplica cuando utilizamos tarjeta de crédito, el interés compuesto también lo tenemos en la hipoteca, ¿sí? Y cuando tú tienes un déficit mensual en tus finanzas. Hay mucha gente que sale en contra cada mes, ¿sí? Y si tú sales en contra, ¿qué estás haciendo? Pasando la tarjeta. La banca, ¿qué hizo? Pues amortigua digamos, el dolor ahora, ¿sí? La mayoría de personas tienen tarjetas de crédito, ¿sí? La mayoría,
Ponen una carita triste. Tranquilo, Wilmer. En 30 días usted ya se gastó el 1.000.000 y perdió los 5 millones. Sí, correcto. Miren, ¿qué pasa con las personas que tienen deuda, no? Como ahora tenemos la tarjeta de crédito y nuestro cerebro tiene una droga, ¿no? Tiene una droga que generamos con la alegría, con la tristeza, y todas las emociones que nosotros generamos producen una droga para nosotros, ¿sí? O satisfacción, o tristeza, o preocupación. Entonces, cuando sacaron la tarjeta de crédito, ¿sí? La banca, ¿qué hizo? Evitar ese dolor que tú tienes cuando sacas el dinero y pagas en efectivo, ¿sí? Como tú no sientes el dinero físicamente, tú no sientes la deuda. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que está cada mes en déficit. Entonces, ¿qué están haciendo? Pasando la tarjeta, ¿ya? Y eso hace que tú no tengas conciencia de tu deuda. Miren, por ejemplo, hay gente que se va de viaje, ¿sí? Y lo paga con tarjeta de crédito, ¿ya? Y eso pues lo difieres al 16%. De hecho, nosotros en nuestro país, la tarjeta es la más cara. Sí, el interés más alto. Hay tarjetas que tú pagas el 17, el 16%, depende de la tarjeta. ¿Qué tal si tú estás gastándote $5,000 cada año y lo haces por 20 años a un interés del 16% y todo el tiempo lo estás difiriendo? ¿Sí? Entonces tú en el futuro tendrás una deuda de $1,000,000 ya subiéndole todo el interés, ¿sí? Aunque no lo crean. La hipoteca, hay varios créditos, ¿no? Varios tipos de créditos. Ahora, por ejemplo, el BIES nos da el 8% y también la banca, como Banco Pichincha, nos genera una tasa de interés del 4,86, ¿sí? Si tú financias $75,000 al 8% por 20 años, pues pagas $274,000 con todo el interés. Sí, como nos da la tasa, digamos, la tabla de amortización separada, interés y capitalización, tú no lo sientes, tú no te das cuenta. Pero si tú sumas toda la deuda que estás pagando, pues vas a terminar pagando 3 veces tu casa o hasta 4 veces, depende del interés. ¿Sí? Y las deudas, imagínate que tú sales en déficit cada mes $500. ¿Sí? ¿Quién sale en déficit cada mes? Alcen la mano. Sin vergüenza, ¿no? Este espacio es como para tener un poco, que empieces a concientizarte, ¿sí? La mayoría, ¿cierto? Ya, la mayoría, sí. Miren, del 90% de las personas, del 100% digamos, del 100% de las personas, el 90% sale cada mes en déficit, cada mes, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas a financiar tu deuda y lo haces por 20 años, digamos que $500 mensuales, por 20 años empiezas a hacer este déficit, pues tú al final de esos 20 años, pues habrías pagado en intereses $2,000,000. ¿Sí? Y realmente nosotros no lo sentimos. ¿Por qué? Porque nunca confrontamos nuestra deuda. Nunca armamos un Excel, un documento donde podamos revisar cómo está tu estado financiero y qué es lo que tú puedes empezar a reducir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí está el 16 mensual, el 8% a 20 años, la hipoteca y la tarjeta de crédito. Esas se convierten en deudas malas, ¿sí? Y aquí vamos a aplicar un efecto, el efecto late. Seguramente nadie ha escuchado este concepto. Este concepto que significa, primero, significa reducir gastos innecesarios a la hora de gastar. ¿Sí? Empezamos a reducir ciertas cosas. Por ejemplo, si tú te tomas todos los días un café, cuando vas a tu trabajo o todos los días te compras una botellita de agua, esos gastos vamos a empezar a reducir, ¿sí? Y si tú, por ejemplo, tienes ahí gastos innecesarios como, por ejemplo, hay una membresía que te vende los viajes, ¿no? Los viajes. Ya es una membresía de viajes, pero tú nunca viajas o viajas una sola vez. Sí, y estás pagando todo el tiempo eso.
Y tú tienes Netflix, y luego tienes Discover, y luego tienes un sinnúmero ahí de membresías para ver televisión. Entonces esos son gastos innecesarios, ¿sí? Que tú los puedes empezar a reducir. Y esos gastos innecesarios tú primero los ahorras y luego los llevas a una inversión, ¿sí? Algo que produzca interés. Hay un video que yo les voy a compartir en los chats. Por cierto, tenemos un chat donde puedes recibir información interesante sobre finanzas, donde te explicamos que con lo que tú ganas ahora, tú podrías tener 1 millón, podrías ser millonario, solo reduciendo gastos innecesarios, ¿sí? Y algo interesante también que me gustaría compartirles hoy es que, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho en la comunidad que nosotros estamos y en la comunidad que nosotros compartimos la información, trabajamos mucho con las creencias judías. Las creencias judías nos dicen que ellos viven bajo sus posibilidades, ¿sí? El latino, ¿qué hace? No vive bajo sus posibilidades. ¿Por qué? Porque generalmente vivimos de las apariencias, ¿sí? Entonces, vive de acuerdo a tus ingresos, ¿sí? Si eso impresiona bien, si no impresiona, igual está muy bien. Si quieres vivir mejor, incrementa tus ingresos, no tus deudas, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos viviendo. Si tú estás en ajustes económicos, es por los errores financieros que cometiste hace algún tiempo, ¿sí? Recuerden que se trata de vivir para progresar, no para aparentar, ¿sí? Los judíos siempre viven bajo sus ingresos. ¿Cómo dividen ellos? ¿Sí? Sus finanzas. De sus ingresos, el 50% es para pagar gastos familiares, es decir, comida, vivienda, escolaridades, ¿qué más puede ser? Todo lo que son servicios básicos, ¿sí? El 50%. El 20% lo tienen en ahorro, ¿sí? Otro 20% lo dejan a inversión y un 10% lo dejan para ayuda a la sociedad, ¿sí? Porque ellos creen mucho en el tema de sembrar, cosechar, nosotros también, ¿sí? Y por eso generamos estos espacios. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos resultados, hemos recibido la información y información que no se comparte es información inútil, ¿sí? Porque la información debe ser compartida, debe ser pública. Entonces ellos lo trabajan de esa manera. El que siembra, siempre cosecha, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito sobre el flujo del cuadrante del dinero. Miren, este es un libro que yo les recomiendo. Al final voy a dar los libros que he utilizado para hacer esta presentación, ¿sí? Y aquí tenemos el flujo del cuadrante del dinero. Tiene dos cuadrantes, el cuadrante derecho y el cuadrante izquierdo. En el cuadrante izquierdo, miren, dice que está el 95% de las personas y el 5% del dinero. En el lado derecho, en cambio, está el 95% del dinero y el 5% de las personas. ¿En qué lado estás? ¿Sí? Eres empleado, trabajas 8 horas, ¿sí? Y el autoempleado es aquellos que tienen un negocio, pero que si no funciona, no estás tú en ese negocio, no funciona y no generas ingreso. Entonces no eres dueño de negocio, sino que eres un autoempleado. Cada uno de estos cuadrantes tiene una creencia y tiene un paradigma, ¿sí? Y dentro digamos, del cuadrante derecho tenemos ciertos modelos. Pueden conectarse a otra charla donde yo hablo sobre el flujo del cuadrante del dinero, ¿sí? Cualquier persona que gane dinero cae en uno de estos cuadrantes, cualquiera de nosotros, ¿ya? Y hay que recalcar que, por ejemplo, siendo empleado, pues tú siempre vas a tener un ingreso lineal, ¿sí? Siempre vas a tener un ingreso lineal. ¿Qué requieres tú aquí? Quieres siempre tener seguridad, pero este es el trabajo menos seguro. ¿Por qué? Porque cualquier momento te pueden votar, ¿sí? Entonces la gente que busca aquí comodidad, tranquilidad, recibo mi sueldito fijo y pare de contar, ¿sí? En el autoempleado, en cambio, tú dedicas muchísimas horas, pero si tú no estás, no hay ingresos, ¿ok? Este lado es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el dueño de negocio, ¿sí? Genera modelos de negocio como franquicias, negocios tradicionales y negocios de multinivel. Hacen red, ¿sí? Por ejemplo, McDonald's es una franquicia y hace red. Nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, La Favorita, Farmacias Económicas, Fibeca, esos son
negocios con sistema porque el dueño nunca está en la farmacia, ¿no es cierto? El dueño nunca está en Supermaxi, ¿sí? Funcionan solos. ¿Qué hicieron? Crearon un modelo que les funciona. Se apalancan de equipos y se apalancan de gente que tiene mayor conocimiento para poder administrar ese negocio y que produzca todo el tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos modelos, por ejemplo, Bimbo, todo el mundo debe conocer el pan, ¿cierto? Esa marca porque está en todos los lugares. ¿Qué hicieron ellos? Se apalancaron, por ejemplo, de la gente que tiene el carrito, repartidor de productos de consumo masivo, ¿sí? Franquicias como McDonald's que están en todo el mundo. ¿Quién puede preparar una hamburguesa mejor que McDonald's? Alza la mano. Yo, dice Jackie. Todo el mundo. Pero ¿por qué tú no tienes un negocio millonario? Porque tú no tienes el sistema. Miren, McDonald's, ellos tienen unas maquinitas donde te asa correctamente la carne, donde te asa idéntico las papas fritas, ¿sí? Entonces tú te comes la misma hamburguesa aquí en la China y en Japón y en todo lugar donde estén, te comes la misma hamburguesa, ¿sí? Porque ellos ya tienen un modelo de negocio sistematizado. ¿Ok? Y vamos por acá. Y el lado que más genera rendimientos es inversionista, ¿sí? Este lado usa apalancamiento financiero, de lo que yo voy a hablar hoy. ¿Qué hacen? Consiguen dinero y lo multiplican, ¿sí? Consiguen dinero y lo multiplican, toman riesgos, ¿sí? Generan ingresos pasivos, es decir, que ponen a producir su dinero y usan modelos de negocio que ya funcionan, es decir, se apalancan en ciertos negocios donde ya funcionan y pues generan rendimientos, digamos, por ejemplo, acciones, invierten en petróleo, invierten en construcción, ¿sí? Entonces son modelos que ya funcionan y ellos no gastan tiempo ni esfuerzo. Sí, aquí tenemos un modelo, el dinero trabaja para ti, tú no trabajas para el dinero. ¿Qué tipos de modelos pueden ser? Por ejemplo, acciones, commodities, bienes raíces. Aquí puedes encontrar la libertad financiera en este cuadrante, ¿sí? Los ingresos pasivos pagan tus gustos. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, comprarse un auto y que ese auto sea pagado con ingresos pasivos, sin que salga de tu bolsillo? A ver ahí, pongan dedito arriba. A todo el mundo, ¿cierto? Pauli dice, yo quiero, por favor. Perfecto, ¿sí? Y por acá, a ver, por aquí teníamos otra respuesta. Yo quiero un auto nuevo, dice, que me pague los rendimientos, ¿sí? Aquí la gente siempre busca nuevos modelos de inversión. ¿Por qué? Porque la diversificación es una clave de este modelo de negocio, ¿sí? Tú no colocas, digamos, el 100% de tu capital en un solo lugar, sino que utilizas técnicas de diversificación con la finalidad de empezar a generar nuevos activos. ¿Qué era un activo? Todo aquello que te genera ingresos, todo lo que pone dinero en tu bolsillo. La clave para poder construir un nuevo capital es que tú te apalanques, produzcas un capital, compres un activo, pero ese activo te genere un flujo de efectivo, ¿sí? Un flujo de efectivo, es decir, que empiece a generar más dinero para ti, ¿ok? Y ellos siempre se asesoran y se educan, ¿sí? En este cuadrante la gente se educa muchísimo, lee muchísimo, busca modelos de educación financiera, busca modelos de inversión, busca nuevas oportunidades como commodities, bienes raíces, en fin, ¿sí? Miren, entonces, ¿cómo se producen aquí los ingresos? Si tú estás en este lado, obviamente tienes que trabajar más y generas menos ingresos. Hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja por un sueldo básico. Esas personas son las que más trabajan y menos ingresos tienen, ¿sí? O cuando tú ya tienes un cargo gerencial. Tienes un cargo gerencial, tienes que trabajar más, pero tus ingresos no crecen. Son ingresos lineales, ¿sí? Mucho esfuerzo, tienes menos tiempo, ¿sí? Así funciona este lado. Mientras que el lado derecho dice más ingresos en menor tiempo. Y aquí sí se utiliza lo que hablamos al principio, el efecto compuesto, el interés compuesto. Tu dinero, ¿qué va a hacer? Al principio no se nota, pero empieza a crecer geométricamente. Y una vez que tú tienes ese ingreso progresivo, empieza a reducir el tiempo. Y cuando estas dos líneas se chocan, encuentras la libertad financiera, ¿sí? Y aquí voy a explicar un poquito cómo lo hace la gente
la gente que ya tiene éxito, la gente que es millonaria. Miren, del 100% de los millonarios de Estados Unidos, ellos empezaron con un capital así, 0. ¿Cómo lo hicieron? Se apalancaron de ciertas estrategias, ¿sí? Cuando tú quieres tener el resultado o cuando tú quieres cambiar, digamos, tu estilo de vida, quieres cambiar los resultados económicos, quieres cambiar los resultados físicos, ¿a dónde te vas a ir? Donde alguien que tenga los resultados. Si tú te quieres ser una nutricionista y la nutricionista no tiene el estado físico que tú quieres, entonces el nutricionista no tiene el resultado. ¿Sí? ¿Dónde vas a ir? Donde una nutricionista que sí tenga el resultado. Si tú te vas a entrenar físicamente y el entrenador es gordito, no tiene los resultados, ¿no es cierto? Si tú quieres mejorar tu estado financiero, ¿dónde vas a ir? Donde la persona que ya tiene el resultado que tú quieres. Esto funciona así. Eso se llama modelaje, ¿sí? Toda esta gente millonaria, nosotros no podemos obviamente irnos y preguntarle cómo lo hicieron, pero existen libros que te pueden apalancar donde está la información para que tú puedas modelar a esas personas, ¿sí? Entonces, ¿qué he venido haciendo yo? He venido estudiando a esas personas que ya tienen los resultados y he empezado a aplicar ese conocimiento en mi vida y gracias a eso, pues yo puedo ahora llamarme libre financieramente, ¿sí? Entonces, ahí yo encontré 3 formas en las que la gente exitosa se apalanca. Primero, que es el apalancamiento financiero, una deuda buena, ¿sí? Una deuda buena. ¿Qué quiere decir la deuda buena? Sí, la gente tiene pavor a las deudas. ¿Quién tiene pavor a las deudas? A ver, pónganme ahí en el chat. Alcen la mano. ¿Quién tiene pavor a las deudas? Noemí, Kelly. ¿Quién más? ¿Nadie más? Creo que estoy sola en este chat. Hoy han interactuado muy poco. Ya, bueno, ahí tenemos 4 o 6 personas que están participando. Miren, generalmente a nosotros nos sembraron un miedo a las deudas, ¿sí? Un miedo a las deudas porque obviamente la deuda, si hacemos el efecto compuesto y el interés compuesto que mencionamos hace un momento, y si tú no lo pagas adecuadamente o no lo pagas rápido, hay gente que pide préstamo sobre préstamo para poder pagar la deuda, ¿sí? Lo que no nos damos cuenta es que empiezan a crecer. A Edwin dice que le encantan las deudas buenas. Perfecto. Miren, la deuda buena es que, digamos que, por aquí, la deuda nos produce un 16% de interés, ¿sí? Eso es un préstamo de consumo. Pero tú debes encontrar un producto que te permita generar un rendimiento mayor a ese 16%. Si tú, por ejemplo, encuentras un producto que te empiece a generar un rendimiento 2 puntos adicionales del 16%, ya estás ganando. ¿Por qué? Porque ya generas, digamos que encuentras un producto que te genera el 18% de rendimiento al año. Tú ya le ganas 2 puntos a la banca, es decir, a ese capital que tú pediste o ese capital que pediste al banco. Si tú no tienes capital, como por ejemplo para iniciar un negocio, un producto, ¿a quién le vas a pedir el dinero? Al banco. ¿Sí? Porque el banco tiene mucha economía, ¿sí? Recuerden que el banco se apalanca de nuestros depósitos, ¿sí? Por cada dólar que nosotros depositamos, él produce 8. Repito esto. Por cada dólar que tú depositas en el banco produce 8. Tu dinero no está congelado no está guardado en la bóveda, ¿sí? El dinero se mueve constantemente. ¿Para qué? Para préstamos. ¿Sí? Para préstamos y lo va moviendo, lo va moviendo. Entonces el banco genera mucho rendimiento de tu dinero depositado. Ahora, por eso es que, por ejemplo, vas al banco y quieres hacer un retiro. Digamos que tienes $10,000. Se demoran en devolverte el dinero. Y las transacciones han notado que siempre se demoran 20 minutos. Es porque el banco tiene que empezar a mover el capital cuando tú ya vas a hacer un retiro. Y de ahí, pues nosotros ahora manejamos solo dinero digital. ¿Sí? El dinero digital, porque casi ya nosotros ya no utilizamos efectivo. Ahora que tú haces, pagas la tarjeta de débito y pagaste. ¿Quieres hacer una transferencia? Lo haces desde la banca, ya no vas, retiras el dinero y lo depositas, ¿sí? Entonces nosotros solo estamos viendo numeritos, ¿sí? Entonces ese dinero, ¿quién lo produce? La banca, ¿sí?
Y por eso cuando tú quieres hacer un retiro de un capital grande, te dicen que te esperes y luego te piden tú pides una autorización para mover el dinero, ¿sí? Entonces, porque el dinero no está físicamente guardado en la bóveda, ¿ok? Eso como primer punto. Entonces, ¿a quién vas a ir a pedir el dinero cuando tú no tienes un capital? ¿Sí? Tú vas a hacer una deuda buena para producir más capital, ¿sí? Si tú encuentras un producto que te pague más del 16%, que es el interés anual que vas a generar, pues dale. Si encuentras un producto del 18%, un producto del 24%, un producto del 30%, del 50%, tú le estás ganando al banco, ¿sí? Con eso tú puedes pagar tu préstamo y generar un nuevo capital para ti, ¿sí? Esa es la deuda buena. Eso es lo que hacen los millonarios. Los millonarios siempre están endeudados, siempre. ¿Pero qué encontraron ellos? Encontraron productos que te permiten apalancar y generar mayor rendimiento. Ahora, hay otra forma de apalancarse, ¿sí? El apalancamiento sobre clientes, los negocios con sistemas. Por ejemplo, las franquicias. Esos son un negocio con sistema. Y bueno, la gente va a decir, bueno, pero necesitamos un ingreso súper alto. No. Hay modelos de negocio, como por ejemplo las redes de network marketing que yo les decía, de alimentos, de café, de productos alimenticios, productos de belleza, ¿sí? Ahora también las redes de mercadeo hacen productos de inversión también. Entonces tú te puedes comprar una franquicia que no te cueste tanto, ¿sí? Porque hay franquicias como de comida, las franquicias de las farmacias, las franquicias de los helados, de Sweet and Coffee, en fin, esas que son muy grandes el capital, pero también existen franquicias pequeñitas que te pueden generar muy buenos rendimientos, ¿sí? Eso se llama apalancamiento en clientes. ¿Por qué? Porque tú puedes vender el producto, no necesitas de una oficina, no necesitas de crear un nuevo producto, ya está el producto que está aprobado, existe, simplemente tú accedes a ese modelo de negocio. Y el apalancamiento sobre proveedores, ¿sí? De negocios tradicionales. Por ejemplo, La Favorita, ¿sí? La Favorita, ustedes ven que tiene un sinnúmero de productos, ¿cierto? Un sinnúmero de productos y ellos ahora ya producen sus propios alimentos, que dice ahí Supermaxi, ¿no es cierto? Supermaxi y también dice aquí, ¿sí? Pero ellos, ¿qué hacen? Toman los productos de otras personas que ya están, digamos, certificadas y le ponen su marca, ¿sí? Pero ellos también utilizan este tipo de apalancamiento porque cada vez que un proveedor deja su producto, ellos lo trabajan por 3 meses, ¿sí? Y en 3 meses le pagan. Entonces, ¿qué hacen? 3 meses lo mueven, lo producen y luego le pagan a esta persona o a este proveedor. Entonces, eso es lo que utiliza normalmente la gente que tiene éxito o los millonarios, ¿sí? Y vamos por acá. ¿Qué es la deuda mala? La deuda mala es cuando tú estás utilizando tu tarjeta de crédito y préstamos personales y créditos de consumo. Una característica de estas deudas es que tienen intereses elevados y no te están produciendo nada. Por ejemplo, tú te compras un auto y obviamente pagas el préstamo y estás pagando también la gasolina, el rodaje, la matrícula y en fin, pero está saliendo de tu bolsillo, ¿sí? Y si tú compras algo, por ejemplo, un viaje, te compras una televisión, te compras nuevos muebles, no están produciendo nada. Tú haces un préstamo de consumo para comprarte algo que no va a producir y no va a generar ningún ingreso. Eso es una deuda mala, ¿sí? Como les decía, no hay que vivir, no hay que aparentar. O sea, tú tienes que vivir bajo tus posibilidades con la finalidad de que empiezas a generar un ahorro, ¿sí? Y te generan más gastos. Te generan más gastos. Esta deuda no produce ningún beneficio, ¿sí? Al contrario, se convierten en un gasto fijo mensual que está quitándote, digamos, la capitalización. Y, por ejemplo, es comprar pasivos, otros bienes, bienes consumibles, bienes perecederos, viajes, el avance que haces con la tarjeta para cubrir tu déficit mensual, ¿sí? Esa es la deuda mala. Mientras que la deuda buena, como les decía, se utiliza para comprar activos que te generen un flujo de efectivo o te generen un nuevo ingreso, ¿sí? Como por ejemplo, te pueden, digamos que compras un departamento, ¿sí? O te compras un bien inmueble que te va a generar un rendimiento mensual.
¿sí? De un 5%, un 6%, pero tú ya estás teniendo un ingreso. Si tú superas al valor del interés que estás utilizando, pues ya es ganancia, ¿sí? Si, por ejemplo, te compras un auto y lo pones a Uber, tú tienes que hacer la compensación, ¿no? Tienes que pagar el préstamo y tienes que ver cuánto te está produciendo, porque si no te produce, realmente es una deuda mala, no es una deuda buena, ¿sí? Y esto también te permite generar nuevo capital, ¿sí? Empieza a crecer y tú lo reinviertes en otro producto que no tiene nada que ver con el producto inicial que hiciste, ¿sí? Eso se llama diversificación y te permite generar nuevos ingresos, ¿sí? Es una renta constante, una renta variable, como tú lo prefieras. Y miren cómo hacer una deuda buena en Ecuador. Sí, bueno, yo trabajé en la Superintendencia de Bancos, fui analista de riesgo financiero, trabajé alrededor de un año, fui también directora de infraestructura a nivel nacional, entonces me conozco muy bien cómo funciona el sistema financiero de nuestro país. Miren, digamos que tú quieres adquirir una deuda buena, ¿sí? De $50,000, ¿sí? Pero tú dices, en el banco solo me dan 10,000. Sí, en un banco me dan 10,000 y la gente dice, bueno, yo si ya saco $10,000 ya no puedo sacar en otro lado. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el buró de crédito del sistema financiero se actualiza cada 45 días, ¿sí? O hasta 60 días. ¿Por qué? Porque los bancos envían una estructura en Excel de cumplimiento, ¿sí? Yo siempre digo, cumplimiento, solo por cumplir, ¿sí? Pero esas estructuras luego son consolidadas y recién se envía al buró de crédito, ¿sí? Entonces tú podrías pedir $10,000 en un banco, $10,000 en otro banco, en otro y en otro. Es decir, que tú puedes pedir hasta en 15 instituciones financieras que el sistema financiero no sabe que tú has pedido un préstamo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podrías generar un capital grande? Digamos de $100,000, pues podrías pedir en un sinnúmero de instituciones financieras y luego colocarlo a una inversión de renta fija que te produzca más que el interés que estás solicitando, ¿sí? A la deuda no hay que tenerle miedo. El miedo tiene dos caras. El miedo es la oportunidad para generar un nuevo negocio o para que tú te detengas, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que empezar a ver cómo lo analizas el miedo. O sí, o cómo lo analizas al riesgo, ¿sí? Entonces tú debes empezar a analizar eso. Entonces, realmente en el sistema financiero de nuestro país, pues tú podrías pedir un préstamo en varios bancos y generar un capital grande y ponerlo a producir, ¿sí? Luego de los 45 días ya pues el sistema financiero ya sabe que tú estás con varios créditos en varias instituciones. Digamos, si tú haces un préstamo en 30 días, nadie se entera todavía. ¿Sí? Ese es un hueco que tenemos en el sistema financiero. ¿Y en qué deberían colocar su dinero? Su dinero para producir. Miren, hay ahora un sinnúmero de oportunidades porque gracias a la tecnología se abren ciertos segmentos que antes para América Latina no existían. ¿Sí? Gracias a la tecnología, gracias a, digamos, a la información, muchos bancos y muchos fondos de inversión abren la posibilidad para que tú puedas colocar tu capital. Por ejemplo, JP Morgan, ¿sí? JP Morgan ya utiliza una tecnología que se llama blockchain, que tú puedes colocar tu capital en ese fondo de inversión, ¿sí? Antes, ¿para quién era? Para la gente que estaba en Estados Unidos, ¿sí? Tenemos otro fondo, el fondo de Alcalá, que está en España. Ellos también solo era para España. Sin embargo, gracias a la tecnología, pues empiezan a abrir ciertos segmentos donde todo el mundo podría colocar capital, ¿sí? Y también se empiezan a generar ciertos crowdfunding. Por ejemplo, para un fondo de inversión tú necesitas un capital mayor a $1 millón, $2 millones, pero ¿quién de nosotros tiene 1 millón? Ninguno de nosotros. Empiezan a generar modelos de negocio que son crowdfunding, es decir, capitales pequeños se juntan y a través de una oficina de inversiones privada, tú puedes conectar a esos fondos de inversión. ¿Sí? Capitales pequeños se llevan a inversión. Entonces, también se produce eso. Ahora existe muchísimo el mercado financiero. Sí, bueno, no me ha salido el color, creo que ahí se me ha perdido alguna diapositiva. Sí, hay mercados financieros a los que tú puedes acceder, ¿sí? Hay gente que ahora estudia trading, ¿sí? Estudia trading, que
que es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana, es un proceso que tú debes aprender, pero también puedes aprender estabilidad o incluso también hay trading automatizados, ¿sí? Hay algunos segmentos donde tú puedes colocar tu capital y ese capital te lo dan trabajando, obviamente con una gestión. Y también en tecnología, ¿sí? La tecnología es una de las mejores inversiones que se puede hacer ahora. La tecnología nos permite conectar a muchas cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial. Si tú hubieses, por ejemplo, invertido hace algunos años en vez de comprarte el celular iPhone que tienes ahora, y hubieses comprado acciones, pues podrías ser millonario ahora. Pero esa información casi nosotros no la podíamos encontrar en ningún lado, ¿sí? Entonces hay muchos segmentos. Y el sector inmobiliario es uno de los sectores más cotizados. La gente más rica invierte en inmobiliario. ¿Por qué? Porque es una renta fija y es un producto muy seguro, ¿sí? Que te permite generar. ¿Qué se necesita aquí? Pues mucho flujo de efectivo, pero existen modelos de negocio donde tú puedes comprar pedacitos de edificios ahora, gracias a la tecnología. Entonces, todos estos segmentos se están abriendo para nosotros, ¿sí? Ahora, ustedes también lo pueden hacer, ¿sí? También lo pueden hacer. Existe, gracias a la información, a la tecnología, ya tenemos ciertos mercados a los que antes estaban privilegiados para la gente rica y poderosa, ahora ya podemos nosotros también acceder a través de la información correcta, ¿sí? Es importante educarse, no hacerlo a las ciegas, siempre educarse. Y existen crowdfundings, fondos de inversión que ya te permiten llevar tu dinero a través de la banca, ¿sí? Oficinas de inversión en Estados Unidos que son privadas, puedes comprar acciones, puedes comprar bienes raíces, trading automatizado o aprender la habilidad del trading, ¿sí? Entonces son algunos segmentos. También puedes invertir en petróleo, ¿sí? La gente dice, bueno, ¿y cómo compro petróleo, por ejemplo, no? Tú puedes comprar futuros del petróleo, ¿sí? Entonces hay muchos segmentos en los que podríamos colocar el capital. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A ver, tengo algunas preguntas, creo. Noemí me hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de invertir en criptomonedas? Miren, para invertir en criptomonedas sí es importante sí conocer en dónde lo vas a hacer, ¿sí? El mercado cripto mueve alrededor de 3 trillones de dólares, ¿sí? El mercado cripto es el PIB de África y de Sudáfrica, si es que no estoy mal. Eso es lo que se mueve a nivel del mundo, ¿sí? Los criptoactivos son una tecnología que vino para quedarse, ¿sí? Sin embargo, hay que reconocer en dónde lo vas a colocar, ¿sí? Tú siempre debes tener control de tu capital, ¿sí? Control de capital, o al menos tener un documento que valide tu inversión, ¿ok? Si tú vas a, por ejemplo, puedes comprar hace poquito el Bitcoin, por ejemplo, que es la criptomoneda más fuerte del mercado, bajó a $16,000, ¿sí? Ese era el momento de comprar. Todo el mundo decía, el Bitcoin va a caer totalmente y ya no va a existir. Falso. ¿Por qué? Porque este tipo de economías son colaborativas, ¿sí? Es oferta y demanda. No hay una entidad de control que digamos, los administre. Sin embargo, ha evolucionado mucho el tema de la legislación de las criptomonedas. Yo soy docente de una universidad en Nicaragua, donde yo hablo sobre fintech, criptomonedas, ¿sí? Y blockchain, ¿sí? Que es la tecnología que soporta esto. Pero la legislación a nivel mundial ha avanzado muchísimo. Entonces es un activo que puede generar muy buenos rendimientos cuando tú conoces dónde hacerlo y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces si tú quieres entrar por ese mercado, tenemos gente también que conoce, que te puede asesorar, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan. Edwin dice, ¿es necesario aprender lo que tú puedes dar en el mercado de las cripto? Sí, correcto, exactamente. Tú debes conocer dónde lo vas a colocar. Si nunca lo hagan por desconocimiento o por emoción. Siempre hay que educarse primero para cuidar el patrimonio. Por ejemplo, Warren Buffett dice que debemos tomar los riesgos de hacer inversión, pero no debes estar dispuesto a perderlo. ¿Sí? No debes. ¿Y cómo se gestiona eso? Toda inversión implica un riesgo, toda inversión. La persona que te diga que no implica un riesgo, eso es mentira, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es gestionar el riesgo, empezar a diversificar, ¿sí? Entonces, vamos a generar un espacio también sobre criptos
para que ustedes puedan también conocer, ¿sí? Y algo importante, ¿alguien más me preguntó algo? Aquí tenemos, a ver, ¿hay alguna manera de invertir en...? Ya, mira, Eduardo, SP500. SP500 tuvo una caída, ¿sí? Desde el 2021. Desde el 2021 ellos tuvieron una caída, es un conjunto de 500 empresas en Estados Unidos, pero ellos tuvieron una caída que no se va a recuperar en 20 años. Entonces, no es una buena idea invertir en SP500. Hay otros productos, como por ejemplo, que están en auge, el petróleo, ¿sí? Todo el mundo lo necesita, ¿sí? Donde tú puedes segmentar, ¿sí? Entonces, hay que analizar también cómo está la economía. Es importante también empezar a empaparse cómo está moviéndose el mundo, ¿sí? Entonces, de mi parte, pues no te recomendaría ese tipo de inversiones. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Moni dice, yo tengo miedo a las deudas. Bueno, ni bueno ni malo, ¿no? Eso también depende de nuestras creencias, depende muchísimo de nuestras creencias porque a nosotros nos enseñaron desde muy pequeñitos que la deuda es mala, ¿sí? Pero si tú sabes gestionar una deuda para superarle el interés que te están cobrando, obviamente tú podrías duplicar tu capital en un año, ¿sí? Digamos, pides $50,000 al banco, pones en ciertos productos que te permiten capitalizarte y en un año tú duplicas ese capital, al siguiente devuelves ese dinero prestado y tú tienes ya un capital de $50,000 propio. ¿Sí? Entonces, hay formas de generar un buen rendimiento. Usar, a ver, dicen, no sé, a ver, dice, me gusta, a ver, no me gusta endeudarme con riesgo. Como les digo, es importante que ustedes gestionen el riesgo, ¿sí? Toda inversión implica un riesgo, pero el riesgo, ¿cómo se lo reduce? Gestionando, diversificando, utilizando una diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿sí? Siempre hay que empezar a diversificar. Ya, Israel me dice, ¿qué significa el trading automatizado? Mira, por ejemplo, el trading es mercados financieros. Tú puedes invertir en criptomonedas, puedes invertir en Forex. El Forex es el mercado más grande de divisas, donde tú intercambias dólares, euros, yen, yang. Todas las monedas del mundo se intercambian en este mercado Forex. Y también tenemos índices sintéticos. Llegado a un punto que ¿quién no tiene? A ver, déjenme silenciar por aquí. O sea, hasta la persona. Ya. Entonces, tú puedes invertir en un montón de mercados, ¿sí? Pero el trading automatizado es un algoritmo. Tú colocas tu capital y te lo va gestionando. Obviamente, si alguien gestiona de forma manual, puede tener un mayor rendimiento. En este caso, hay ciertos brokers que te permiten y te dan ese servicio para darte administrando tu capital. Tú le pagas un fee de administración y una gestión de la cuenta, ¿sí? Y el rendimiento que genere, digamos, tu capital en ese mes se distribuye. Mitad para el broker, mitad para ti, ¿sí? Pero puede generar un rendimiento entre el 3 al 5% mensual, ¿sí? Eso se llama trading automatizado. Hay brokers que te dan contrato, te dan gestión de capital y también te dan garantía de capital, ¿sí? Entonces es importante que también tú puedas reducir el riesgo con algún tipo de documento y control de capital, gestión de capital, garantía de depósito, ¿sí? Son documentos que tú puedes utilizar. Eso es el trading automatizado, que te dan operando tu capital, ¿sí? Y el rendimiento que genera el broker se divide, mitad para ti y mitad para el broker. ¿Ok? El tiempo adecuado de un crédito para apalancamiento sería entre 24 y 48. No, Midores. Un crédito para apalancamiento podrías tú gestionarlo hasta 48 meses, ¿sí? Pero tú en los 2 primeros años ya lo pagas, ¿sí? Utilizando los productos correctos, tú ya en un año podrías pagar ese crédito. Ajá. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Ya. Bueno, vamos a terminar con esta presentación. Miren, ¿cuál es la mejor inversión? La mejor inversión es su conocimiento, ¿sí?
es invertir en ustedes. Porque estos espacios, por ejemplo, muchas personas que van a estar haciendo, durmiendo, descansando, no sé, viendo televisión, pero ustedes han decidido escuchar información de valor, información diferente. Eso hace que ustedes tengan un conocimiento distinto, abran su mente, ¿sí? Y eso va a generar un interés. Entonces, la mejor inversión es el conocimiento, porque el conocimiento paga los mejores intereses, ¿sí? Y algo interesante también es que solo en tiempos difíciles sacamos a relucir nuestro verdadero potencial. En tiempos difíciles y en tiempos de emoción es donde la creatividad nace, o sea, el cerebro abre una brecha de creatividad donde tú empiezas a tener muy buenas ideas, ¿sí? Entonces, los retos, siempre hablamos que los retos financieros no se resuelven con dinero, se resuelven con habilidades y competencias, ¿sí? No necesitamos tener dinero para crear un negocio, sino tener la información correcta. Yo me puedo apalancar de personas, me puedo apalancar de proveedores, ¿sí? De los mejores vendedores y crear mi negocio, ¿sí? Entonces, la información correcta puede cambiar tu vida. Y quiero recomendarles estos libros, ¿sí? Estos libros que estos espacios son ¿para qué? Primero, para tener información. Segundo, para empezar a romper techos financieros. Tercero, para romper creencias, ¿sí? Porque nosotros ya venimos implantados con ciertas creencias, ¿sí? Entonces, Los secretos de la mente millonaria es un libro que les recomiendo donde ustedes empiezan a entender por qué el dinero no se queda con ustedes. Si tú tienes la creencia de que el dinero no se puede producir de forma rápida y si es que es algo rápido, es malo. ¿Sí? Tu dinero se está yendo así. Te llega el sueldo y tú empiezas a perder el dinero. O sea, dura 2 días y se fue. ¿Sí? Que la gente rica es la única que puede invertir. Nunca vas a tener ni siquiera un ahorro. Es creencia. ¿Sí? El dinero es una energía. El dinero es energía. Y si tú no tienes la información correcta, el dinero tampoco se va a quedar contigo. Entonces, este es un libro que les recomiendo mucho para que ustedes lo escuchen, lo lean y me empiezan a romper paradigmas mentales, ¿sí? Padre Rico, Padre Pobre es un libro un libro básico que todo el mundo debería leerse, ¿sí? Y también El efecto compuesto, de lo que hoy hablamos, y El flujo del cuadrante del dinero. Estos 4 libros yo les recomiendo que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Si ustedes quieren un asesoramiento financiero, hoy no hablamos, por ejemplo, de cómo administrar tus finanzas, cómo empezar a organizar las finanzas, porque el primer paso es que tú confrontes tu deuda, ¿sí? Porque lo que no se mide, o sea, no crece, ¿sí? Y lo que no se mide tampoco, tú lo concientizas. Entonces, es importante que ustedes empiecen a revisar cómo está tu estado financiero. La persona que te invitó te puede dar ese pequeño asesoramiento. Nosotros trabajamos con un Excel donde primero confrontamos la deuda, vemos cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos. En el caso de que tú estés en contra, puedes aplicar un efecto látigo. Aquí tenemos mucha gente con experiencia que te puede asesorar para empezar a reducir deuda y te puede también explicar cómo empezar a multiplicar tus ingresos, ¿sí? Entonces, en el caso de que ustedes requieran ese asesoramiento, comuníquense con la persona que les invitó, para que tengan ese conocimiento. Y también en qué podemos invertir. Correcto, sí, justamente las personas que los invitaron pueden asesorarles en qué productos podrían colocar su capital, ¿sí? En qué productos podrían colocar. Nosotros tenemos espacios recurrentes donde tenemos cursos bueno, ahora vamos a hacer full day, cursos que van a ser los sábados y los domingos. Sí, mañana de hecho tenemos un espacio, me parece, con Pauli, donde ella va a explicar un modelo de negocio para que tú puedas invertir en bienes raíces. ¿Sí? Es un modelo donde tú compras acciones y te generan un rendimiento. Entonces, les invitamos mañana también a ese espacio donde ustedes pueden ir conociendo varios productos de diversificación de su capital. Hoy este espacio netamente es educativo. Espero que hayan aprendido mucho. No sé si alguien le encontró valor. Ahí pues me gustaría saber si es que hoy aprendieron algo diferente, porque de hecho siempre preparo mis presentaciones de una forma profesional para poder compartir mis conocimientos con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, si ahí alguien aprendió, pues
Espero que puedan compartir también con otras personas. Este espacio, como les digo, es un espacio de crecimiento. Tenemos un valor simplemente simbólico nada más, es para que empecemos a crecer. Esta información lo deberían dar los bancos, sin embargo, no les interesa tenernos educados. Así que junten a más personas. Este es un espacio recurrente de los lunes. Por ahí me ponen caritas de sorpresa que no quieren que no les interesa tenernos educados. Y les agradezco muchísimo. Ya creo que me he pasado del tiempo también. Estamos a las órdenes, contáctense con la persona que les invitó hoy para que les pueda hacer un asesoramiento más personalizado, donde puedan organizar sus finanzas. Eso es súper importante, y confrontar la deuda, confrontar los ingresos y egresos, y te puede ayudar también a empezar a hacer un efecto late, donde puedes reducir la deuda. Porque a veces estamos tan enfrascados en nuestras deudas que no tenemos ni siquiera una luz que nos dice, mira, aquí podrías empezar a reducir, empieza a ahorrar. Y esto empezamos a ahorrarlo y, o sea, por más pequeño que sea el interés compuesto, te puede apalancar muchísimo a largo plazo, ¿sí? Les agradezco y que tengan una linda noche a todos. Gracias.